Continuamos con Husserl, finalmente hablando de las dificultades que condujeron en la línea fenomenológica a una quiebra desde la fenomenología idealista, husserliana, a una fenomenología existencial que tiene pues estas dos variaciones fundamentales, la de Heidegger, ¿no? Y la de Merleau-Ponty. Hay otras también, ¿no? Pero en cualquier caso se trata de tener en cuenta los problemas fundamentales con los que se tropezó la fenomenología y que condujeron a profundas discusiones. La primera de ellas tiene que ver con el carácter reflexivo de la fenomenología. Se le ha criticado que teniendo este carácter reflexivo es una filosofía presentificante, en un sentido peyorativo, que ahora aclaro. Como hemos visto, a propósito del método fenomenológico, ¿no? Pues hay que realizar una epogé, hay que variar la imaginación en los casos para aclarar lo que permanece, la esencia, etcétera. Toda esta metodología que conduce al hallazgo, parte del fenomenólogo, de la cosa misma, ¿no? Se está realizando reflexivamente. El fenomenólogo está observándose a sí mismo en su experiencia. Por ejemplo, cuando hace la variación imaginativa, ¿no? Al mismo tiempo que realiza esta imaginación, él se está observando sus propias experiencias para analizar su cualidad y cómo están organizadas de manera sintética, constituyendo un fenómeno un fenómeno real. Bien, pero esto significa, si lo pensamos bien, que los actos vivenciales que forman parte del ego trascendental y por tanto del mundo de la vida pueden ser aprehendidos sin merma y sin distorsión por la actitud, ¿no? De un espectador imparcial. Así se podría resumir, ¿no? Y la duda que surge aquí es si la reflexión no conduciría en esta aprehensión de los actos vivenciales a una deformación, porque la cualidad del acto vivencial es algo que, en principio, nosotros podemos diferenciar bastante de la cualidad de un acto de observación. Una cosa es un acto ejecutivo, ¿no? que está teniendo lugar en mí, y otra cosa es el acto de observación. Y la duda es, bueno, el acto de observación de una vivencia no deforma a la vivencia. El acto de observación reproduce, ¿no?, a la vivencia, no la deforma. Nuestra teorización de una vivencia, nuestra representación, ¿no?, de la vivencia, no constituye ya una deformación de la vivencia, de tal manera que ésta tendría otro tipo de acceso, ¿no?, que no es el de la observación teórica. Seguramente vosotros mismos ya os habéis percatado de cuál sería la respuesta de Husserl. La defensa de Husserl consiste en afirmar la unidad entre el sujeto espectador y el ego trascendental que contiene la vivencia. ¿Por qué? Porque hemos dicho anteriormente, en otra sesión, que la intencionalidad se caracteriza por poseer una
autorreflexividad. Todo acto vivencial contiene una autoaprehensión. Y esa autoaprehensión es una captación, ¿no?, que ya definió en su momento Descartes. Ese acto de captación que pertenece a la vivencia, ¿no?, es lo que recuperaría el acto de observación y que permitiría que el acto de observación, ¿no?, reprodujera sin merma y sin deformación al acto vivencial. Bueno, la discusión es compleja y solamente puedo decir aquí que los críticos, Landgreve, pero bueno, los fundamentales, Heidegger y Merleau-Ponty, coinciden en considerar que la aprehensión teorética, la del espectador, no coincide con la vivencia interna, que la aprehensión teorética que nosotros tenemos acerca de nuestro mundo interior es muy derivada de otra aprehensión no teorética, preteorética, de la que puede hacer uso la filosofía. Y esta aprehensión no teorética sería una aprehensión autoexperiencial o hermenéutica, utilizando el lenguaje heideggeriano. Pero esto ya lo aclararemos, ¿no?, cuando llegue el momento. Otra de las cuestiones difíciles, ¿no?, otro de los problemas que aparece cuando se considera la fenomenología, ¿no?, es la sospecha de solipsismo en el que incurre. Porque bien, hemos partido de que hay una unidad entre la constitución que parte del sujeto y la autodonación del ente, de la cosa misma, desde sí. La unidad de la a priori de correlación. Ahora bien, esa unidad yo solamente puedo certificarla, puedo justificarla en la medida en que la capto interiormente. Puedo decir que existe esa unidad entre el sujeto y el mundo. Pero puedo asegurarla, según los mismos presupuestos de la fenomenología husserliana, en la medida en que ese mismo vínculo, en que esa misma relación entre el sujeto y el mundo, remite a un acto experiencial del sujeto. Por tanto, al fin y al cabo, aunque Husserl introdujera el a priori de correlación, ¿no?, para sustentar el lazo, ¿no?, hombre-mundo, sujeto-mundo, en virtud de los mismos supuestos de la fenomenología, esa misma relación, ¿no?, solamente se puede aprender en la esfera del sujeto. Pero entonces, ¿cómo podemos garantizar realmente la existencia del mundo, la existencia del otro? ¿Cómo podemos garantizar lo extraño al sujeto? En las meditaciones cartesianas, Husserl, muy consciente de este subjetivismo, ¿no?, implícito, que él va a superar, que él va a intentar superar, claro, califica al sujeto de mónada. El sujeto sería una mónada, es decir, una unidad aislada en sí y separada de otro individuo, otras mónadas, de tal manera que todo lo que aparece en el mundo aparece en su interior. Y cuando quiere
avanzar sobre esa duda, ¿no? Ir más allá y trascenderla, ¿no? Esa duda de subjetivismo, ¿no? Y negar que realmente sea un subjetivismo, uno de los argumentos fundamentales que utiliza allí en Meditaciones cartesianas es el siguiente. Sí, yo aprehendo, yo capto la relación con, con el mundo, mi relación con el mundo, yo la aprehendo en mi interior. ¿Sí? Pero no se puede decir que solamente remita a mi interior monádico, porque la aprehendo como siendo una relación con el mundo. Es una experiencia de la trascendencia de los actos, porque están dirigidos a una realidad. Esa trascendencia es inmanente, es decir, se experimenta en la esfera del sujeto, en la esfera de su experiencia. Pero, aunque sea inmanente, tiene la cualidad de ser una experiencia que necesariamente para ser tal, ¿no? Está referida al mundo. Es una unidad de trascendencia y de inmanencia. Es una trascendencia inmanente, ¿no? Y así, mediante este argumento, bueno, es bastante complejo y aquí solamente se puede presentar en sus rasgos generales, ¿no? Estaría superando, supuestamente, pues las críticas que caían sobre él de subjetivismo, de solipsismo o de idealismo radical, ¿no? Bueno, pues esta es otra cuestión que formó parte de la fisura posterior dentro de la línea fenomenológica, ¿no? Que dio lugar al giro existencial, porque esto fue tomado muy en serio, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, Heidegger dice si hay que preguntar, ¿no? Por la existencia del mundo, etcétera, nos damos cuenta de que la pregunta carece de sentido, ¿no? Porque el sujeto es ser en el mundo, es existencia. Porque el sujeto no es ego trascendental, sino que es sujeto expuesto en la facticidad, ¿no? Del vivir, del existir, ¿no? Pero esa facticidad ya es una inserción del ser humano en el mundo. ¿Vale? Si es inserción en el mundo, no se puede dudar de la relación, ¿no? Entre el ser humano y el mundo. La duda sería aquí absurda, ¿no? Carecería de sentido. Bueno, es simplemente una nota para prefigurar la dirección que tomará Heidegger. Y un último problema. Este es también bastante tenido en cuenta por Heidegger y Merleau-Ponty más tarde. Es el problema de la temporalidad. Eh, ¿Cómo aparece la temporalidad en la fenomenología de Husserl? Aparece como un fondo último, como una corriente vivencial última, un devenir heraclíteo. Claro, si es un devenir heraclíteo, pone en peligro a la universalidad que le pertenece al ego en cuanto ego trascendental, ¿no? ¿Por qué es una corriente de fondo? Hemos dicho que la intencionalidad es siempre una constitución del sentido de lo real que es sintética, porque implica una síntesis de actos vivenciales. ¿Vale? En esa síntesis, además de lo que hemos dicho, se da
también a la experiencia lo que llama Husserl horizontes. Cuando analizamos lo que implica, ¿no? Pues una determinada esencia o un determinado fenómeno del mundo, en la síntesis tenemos actos a un determinado nivel y, al mismo tiempo, un determinado horizonte al cual pertenecen todos esos actos y que está, por lo tanto, supuesto en todos ellos. La síntesis, por tanto, supone horizontes de sentido. El último horizonte de sentido en el cual se incrustan las experiencias o del cual emergen las experiencias del ego trascendental, si se mira en toda su profundidad, pues es una corriente temporal, ¿no? Si pienso, por ejemplo, en la amistad, ¿no? Pues, y busco su esencia y analizo horizontes que son condición de posibilidad de la amistad, en el fondo, cuando me refiero a ese fenómeno, encuentro que la amistad es un discurrir y que la amistad es esencialmente un fenómeno en el tiempo. Bueno, todos los fenómenos son en el tiempo, pero si el tiempo es este cambio del cual hablaba Heráclito, ¿no? Continuo, ¿no? Que es como un río en cuya agua no te bañas 2 veces, ¿no? Porque se está transformando continuamente, pues entonces el fondo último de la Constitución, de un sentido, es un devenir. Y esto es completamente incompatible con la idea de que el sujeto sea intemporal, sea un ego trascendental. Respuesta de Husserl a este problema. Es semejante a la que ofreció cuando se planteó el problema de la existencia del mundo o el problema de lo extraño al sujeto. Y decía que se experimenta la trascendencia de lo extraño al sujeto en la inmanencia y que es tomada, ¿no? Esa trascendencia inmanente como necesariamente referida a un mundo y por tanto yo no puedo mantenerla, sostenerla sin afirmar al mismo tiempo, ¿no? Sin suponer al mismo tiempo, pues la existencia del mundo externo. Caería en un sinsentido, es una trascendencia inmanente. Bueno, en el caso del tiempo, para resumir mucho, porque aquí la cuestión es bastante compleja, ¿no? Husserl, perdón, ¿no? Dice más o menos, bien, hay una corriente temporal en el fondo del ego trascendental, ¿no? Pero esa corriente temporal es, en la medida en que yo la capto, en su totalidad, como corriente temporal, ¿no? En cuanto tal. Es decir, esa corriente aparece en la medida en que yo la capto como tal corriente. Y esa captación del tiempo no es en el tiempo. Somos en el tiempo, las experiencias son en el tiempo, continuamente. Pero lo intemporal del ego trascendental al respecto sería la captación de esa temporalidad. La captación de la temporalidad es intemporal, ¿no? Hay una intemporalidad que pertenece a la aprehensión vivencial del ego trascendental.
Este último tema aparece, es uno de los fundamentales que aparecen en la filosofía de Heidegger. Porque, como he anunciado ya, la fenomenología de Heidegger es una fenomenología existencial que comprende la existencia como tiempo, ¿no? Así que tiene aquí pues, un gran motivo de controversia con Husserl. Hay una temporalidad en la conciencia, hay una conciencia intemporal, ¿no? Heidegger dirá que no, que estamos inmersos en el tiempo y que esa inmersión pues, forma parte de nuestra facticidad y no podemos aprehenderla, ¿no? Completamente, de tal modo que la objetivemos en un acto determinado, porque el fondo temporal de la existencia, ¿no? Es un fondo sobre el cual estamos, es un fondo en el cual estamos incardinados y que por tanto no puede ser recuperado de modo teórico en un acto o de modo completo. Por decirlo de un modo más sencillo, es un fondo siempre oscuro en la claridad que podamos desplegar en nuestra conciencia. Pero esto ya son cuestiones que tienen que ver con esta, ¿no? Fenomenología existencial de Heidegger. Y algo parecido también aparecerá en Merleau-Ponty. En fin, he destacado estas tres cuestiones fundamentales que se juegan en la fenomenología husserliana. Se puede decir que actualmente, ¿no? Pues en cualquier congreso, ¿no? Un husserliano se tiene que debatir con un no husserliano, ¿no? A propósito de muchos problemas, pero es muy probable, o casi seguro, ¿no? Que entre esos problemas aparezca uno de estos tres. Bien, y aquí termino por el momento, ¿no? Porque esto es una tarea infinita, la cuestión de la fenomenología.